Ahora, el tema este de la relación de transformación tiene que ver con los transformadores eléctricos. Un transformador no es más que un núcleo, ¿sí? En donde se encuentran, ¿sí? Espérenme, déjenme hacer aquí, se encuentran unas bobinas o alambre de cobre enrollado, mire, así, ¿ya? Tanto en el un lado como en el otro lado, ¿sí? Al un lado le vamos a llamar devanado primario. Al otro lado, nosotros le vamos a llamar devanado secundario. ¿Ya? Ahora, aquí, como yo tengo estos dos polos, ¿sí? Aquí se va a generar una caída de tensión y en este caso va a ser el voltaje primario o el voltaje 1. Si aquí se está generando un voltaje, pues de entrada en este caso, ¿no es cierto? Acá también se va a generar un voltaje de salida. Porque yo les había dicho a ustedes que la función del transformador es la de aumentar el voltaje, ¿sí? O de disminuir el voltaje. Es decir, hagan de cuenta como una tubería, ¿no es cierto? Es como un cambio de sección. Yo tengo una tubería de 2 centímetros de diámetro, ¿sí? Por donde está circulando el agua. En este caso, el agua va a ser la electricidad o los electrones, el flujo de los electrones. Si yo cambio el diámetro de esta tubería, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, van a comenzar a fluir en menos cantidad, o en este caso la velocidad del fluido de los electrones, pues va a ser menor. Algo así pasa con los transformadores. Es decir, yo tengo un voltaje inicial y lo voy a aumentar o a disminuir en función de qué? De el número de espiras. ¿Ya? Ahora, aquí yo tengo, como les decía, pues una caída de tensión. Y si yo tengo aquí un voltaje, quiere decir que está ingresando una corriente eléctrica o una intensidad. A esta le vamos a llamar la intensidad del primario. ¿Ya? Y acá pues yo voy a tener otra intensidad, ¿no es cierto? En este caso es la intensidad del secundario. El voltaje, ¿en qué unidades va a venir? Va a venir en voltios. Voltios, ¿ya? Y la intensidad, en cambio, ¿en qué unidades va a venir? En amperios. Vamos a poner aquí intensidad. La intensidad en amperios. ¿Ya? Listo. Hasta ahí. ¿Alguna duda? No. No, Ya. Vamos a ver. Entonces, como les decía yo, estos devanados tienen aquí alambre, ¿no es cierto? Y este alambre, al ser, aquí miren,
enrollado, ¿sí? Se llaman espiras o bobinas. Y estas bobinas, como vieron, ¿sí? Tienen un número de vueltas. Es decir, aquí va a venir el número de espiras del primario. Y como esta transformación de voltaje, ¿sí? Tiene que ver con el número de las espiras o de vueltas, miren, que se dan aquí, si ustedes pueden observar, ¿sí? También voy a tener un número de espiras en el secundario, ¿ya? Y vamos a poner aquí, N es igual al número de espiras o al número de vueltas. Miren, normalmente los componentes de un transformador son el devanado primario, el devanado secundario y este es el núcleo. Este es el núcleo, ¿ya? Este núcleo pues está hecho de finas láminas metálicas que están aisladas con un papel aislante. Normalmente para evitar el contacto o para que existiera aquí algún cortocircuito o algo, ¿sí? Se